comienza el partido. Hoy vamos a hablar de producción de carnes caprinas. Espero que se tienten un poco con esa foto. Aquellos que son veganos o vegetarianos siempre, como tengo cosas jocosas, les digo, no saben lo que se pierden. Este capítulo lo vamos a dividir en dos clases. Vamos a hablar hoy de un producto comercial, que quizás es uno de los productos comerciales más conocidos, que es el cabrito lechal, o sea, una introducción al cabrito lechal, y en la próxima clase vamos a ver otros tipos de carnes que también se consumen en carne caprina, y yo lo que les voy a contar fundamentalmente es mi experiencia en Argentina, donde el mercado de la cabra es casi exclusivamente el cabrito lechal, hay muy poco de lechería o quesería caprina en el país, y el 96%, 97% de la faena oficial es justamente cabrito lechal, o sea, el cabrito aquel que tiene menos de 60 días de edad. Eso es lo que se trabaja en Argentina, o eso es lo que trabajamos nosotros, a lo cual nos dedicamos en formas más llenas, ¿sí? Así es como debería empezar esta clase si fuera una clase real en el campo. Lamentablemente tenemos que hacer la virtualidad, así que vayan imaginándose más o menos qué puede ser eso y a qué se podría llegar en algún momento. ¿Cuál es una de las ventajas que tenemos en la producción de carnes caprinas? Primero, que es un animal dócil y de fácil manejar. El tamaño corporal es pequeño. Esto hace que en líneas generales, en muchos lugares del mundo, el que maneja la cabra son mujeres y niños. En Argentina tenemos dos regiones completamente diferentes. El norte, donde justamente se da esta circunstancia, donde la caprinocultura está en manos de mujeres y niños, mientras que hay otras regiones, como en la que yo veo actualmente, el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde ya los hatos caprinos son bastante grandes, en promedio 850, 900 cabras, y esto hace que el manejo esté en manos del hombre. Las operaciones pecuarias que tienen son menos costosas, sí, es mucho más fácil todo lo que se hace con cabras que lo que se hace con, por ejemplo, con bovinos o ovinos. Hay menor inversión del capital, no necesitamos grandes inversiones para hacer este tipo de producción. Son altamente prolíficas las cabras. Ya vamos a ver que en regiones muy agrestes, muy áridas y frías como las que nosotros trabajamos, logramos establecimiento con 1.4 de prolificidad, siempre y cuando hagamos las cosas bien. El ciclo productivo es corto. Esto es muy bueno porque fíjense que si tenemos un mes de preservicio en el control de los animales, 5 meses de gestación y 1 mes y medio del cabrito bajo la cabra, armamos un ciclo productivo que duró nada más que 7 meses. Esto hace a la gran ventaja que tenemos, por ejemplo, con el bovino, donde mientras la cabra ya vendió su cabrito, la vaca todavía no parió, ¿sí? Entonces esto nos permite a nosotros un ciclo productivo corto, entonces nos permite mayor rotación, eficacia del dinero. Tiene muy buena adaptación a las diferentes condiciones climáticas. Ya venimos diciendo que la cabra se encuentra en todas las regiones del mundo, en la alta montaña, en el llano, con nieve. Justamente en este momento estamos viviendo un problema serio porque las nevadas de septiembre han sido más importantes las de normal, y están sacando cabras de 1,5 metros, 2 metros bajo de la nieve porque no pueden comer, digamos, no tienen forma de acceder a la comida. La otra de las ventajas que tiene la cabra, que está demostrado que es el rumiante que mejor utiliza la diversidad forrajera natural, y tanto de plantas naturales como implantadas. Esto hace que si uno hace una evaluación de ingesta caprina, como los trabajos que hacemos normalmente en el campo, nos da que es capaz de consumir entre 20 y 30 especies forrajeras diferentes, cosas que otros rumiantes no aprovechan, y esto le da la ventaja al caprino de poder desempeñarse en estas regiones sin problema. Sirve también, perdón si hay alguien con el micrófono abierto, sirve también como control sustentable de malezas y arbustos. Esto fue como comenzó la caprinocultura en Australia. La idea inicial fue llevar cabras para que controlaran lo que ellos le llaman maleza y arbustos, que para nosotros en la cabra es forraje, es alimento, y se dieron cuenta después de que era mejor producir caprinos aprovechando esas malezas y esos arbustos que utilizarlas como control para después utilizar con bovinos ovinos. Esto le ha llevado a Australia, que hoy en día es el país que con solo 5 millones, 6 millones de cabezas de ganado caprino, manejan el comercio internacional de la carne caprina, ¿sí? Bajo ese concepto.
Se pueden combinar con sistemas pastoreos mixtos, ¿sí? Como vemos siempre que hablamos de alimentación a campo, la cabra come un estrato diferente al que cobra el bovino. El bovino es netamente o más tirado a comer gramíneas, mientras que el caprino es preferentemente arbustivo, y esto hace que nosotros podemos combinar bovinos con caprinos o con ovinos sin ningún inconveniente, y de hecho, por lo menos en la República Argentina, todos los que tienen cabras tienen ovejas y tienen vacunos. O sea, esto hace a esta combinación de especies animales que podemos utilizar en función de aprovechar mejor todo lo que son los recursos vegetales. Y finalmente vamos a ver que la carne es de muy buena calidad. De hecho, los análisis cárnicos que tenemos hechos acá en Argentina, comparativamente con otras especies de animales que consumimos, ya vamos a ver más adelante la diferencia que hay en cuanto a la calidad organoléptica y el beneficio para el humano del consumo de este tipo de carnes. ¿Cuál es la característica del sistema de explotación para la producción de carnes caprinas? Primero, que son razas exóticas acriolladas e introducidas, ¿sí? Todo esto lo sabemos todo, el caprino no es originario de América, llegó con Colón allá en 1493, y posteriormente se fueron incorporando diferentes razas a lo largo del tiempo, pero estas razas de origen española, ¿sí? se fueron apareando entre sí, lo que dio denominación a lo que es criollo, que es un descendiente de españoles nacido en América. Y de ahí vienen nuestras cabras criollas, que las tenemos en casi todo el continente. Las cabras se concentran generalmente en zonas marginales, ¿sí? Esto, si bien, digamos, podría generarse como algo que no es beneficioso, porque la producción forrajera en las zonas marginales responde exclusivamente a la pluviometría, y como la lluvia es menor, la producción forrajera es menor. No es que es menor o mayor, es la producción forrajera que da esa región. Los modelos actuales son empíricos, o sea, la gente va trabajando de acuerdo a lo que vio de su padre o sus abuelos, por lo tanto hay una escasa planificación, no hay controles o registros, hay escasa capacidad empresarial, ¿sí? Hay falta de asociativismo, es escaso el nivel de acceso al crédito que tienen los productores en este tipo de sistemas, la oferta se encuentra estacionada, sí, generalmente en una época muy marcada del año. En Argentina, si bien hay regiones que tenemos 2 pariciones por año, concentradas en otoño-invierno una y primavera-verano la otra, siempre la de primavera-verano, para las fiestas de fin de año, se concentra la mayor cantidad o la mayor oferta de producto. El producto en línea general no está tipificado, la comercialización en línea general es informal. Yo les puedo comentar en esto que en Argentina calculamos que se producen entre 2 millones y 2 millones y medio de cabritos por año. Sin embargo, la faena oficial registra 280.000 a 320.000 por año, ¿sí? El resto, digamos, es una faena que yo debo reconocer que muchos como, ¿sí? De hecho, hay algunos amigos mexicanos que me inculpan de ser el esquilmador de los cabritos, pero no están así. Y entendamos que en muchos casos hay un elevado índice de necesidades básicas insatisfechas en cuanto a los productores marginales. La cabra viene de 2 orígenes, ¿sí? Estos 2 son uno asiático y otro europeo, y estos son los que dieron el origen a la cabra actual, ¿sí? Que es la cabra Greairus, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la producción de carne caprina? Obtener el mayor número de cabritos vendibles por cabra por año. Ese es el fundamento. El productor lo que necesita o lo que quiere es vender una gran cantidad de cabritos. El peso ideal al momento de sacrificio será ideal de acuerdo a la raza y de acuerdo al mercado en que estemos nosotros trabajando. Vuelvo a repetir, en el caso de Argentina, el mercado formal o el mercado más fuerte es el mercado del cabrito lechal. Por lo tanto, el peso ideal está de acuerdo a la raza o a la demanda del público. Y en nuestra región, sí, ya vamos a ver cuál es el peso normal con que se lleva a sacrificio los cabritos. En el caso en nuestro caso, que trabajamos con cabra criolla, la cabra criolla es una cabra perfectamente adaptada, con gran rusticidad, lo que hace que haya una precocidad del cabrito en cuanto a su capacidad de crecimiento, a su velocidad de crecimiento, pero más que a la velocidad de crecimiento es a lo que es la calidad de la canal, ¿sí? Y la conformación de la canal. Esto es el crecimiento normalmente en cualquier ser vivo
mamífero, la velocidad de crecimiento es hueso, músculo, grasa. A todos nos gusta comer un cabrito que tenga algo de grasa, sobre todo el riñón bien tapadito con grasa, cosa que cuando lo ponemos a la parrilla escuchemos ese crich, crich, crich que hace la grasa cuando cae. Y justamente en estas razas criollas tenemos este nivel de precocidad, y nuestros cabritos, manejados de la forma en que se manejan en la actualidad y alimentados de esta forma, responden perfectamente bien al criterio que tiene hoy en día el mercado. También vale destacar o vale recordar que no sabemos bien, esto es como el huevo y la gallina, no sabemos si el mercado aceptó eso porque era el producto que había, o el productor produce eso porque lo demanda el mercado. Yo creo que la simbiosis se dio, ese es el producto que hay, y que a partir de la década del 50 del siglo pasado es cuando el cabrito empieza a tomar un auge dentro de lo que es el comercio en las grandes ciudades. Antes era una cuestión más bien regional, local, o algún cabrito que llevaba a algún pariente del campo a la ciudad, y de ahí nace un poco el tema este del mercadeo de la carne de cabrito. Antes, digamos, no existía como mercado realmente oficial del movimiento. De hecho, fíjense que la leche de cabra entra en el Código Alimentario Argentino recién en el año 2014. ¿Sí? Esto nos está demostrando que la cabra, o el derivado de la cabra, no era un producto considerado dentro del esquema, a pesar de que hay reportes del año 1912 que ya se vendía leche en la ciudad de Buenos Aires, o sea que, digamos, no era una cuestión del interior solamente, sino que ya había presencia de derivados caprinos en Buenos Aires, que es la ciudad capital del país. Entendemos que esto de las razas no es más que una imposición del hombre. El hombre fundó las razas en sí no existían, ¿no? Digamos, los animales andan mezclándose. Digamos, entendamos que en un principio, si vamos a la raza española, una cabra andaluza no iban digamos, un chivo andaluz no le iba a mermar servicio a una cabra blanca centibérica, ¿sí? Sobre todo porque digamos, en aquel entonces las cabras no tenían diferenciación por raza. La raza la genera el hombre en buscar de una genética que esté orientada a la producción. ¿Sí? Entonces, la genética que hemos inventado los hombres está orientada fundamentalmente a lo que es la producción, y en función de eso es lo que nosotros hacemos. El sistema este de buscar razas que nos respondan a nosotros en función del tipo de producto que queremos. Esto hace que razas, por ejemplo, que están perfeccionadas para producción de leche, su producto comercial cárnico no es en cierta manera de buena calidad con respecto a las razas que sí se han estado promocionando para la producción de carne. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Las razas productoras de carne no tienen el volumen de leche que pueden tener cabras que se han seleccionado para producción de leche. En un principio, es un criterio que lo discuto siempre, pero lo pongo en línea, si fuera por una cuestión de balance en el sistema real, ninguna cabra produciría más leche que para alimentar a su cría. ¿Sí? Cuando el hombre empieza a meter manos, empezamos entonces a tener razas de cabras que desarrollen una ubre para producir mayor cantidad de la que realmente en la naturaleza necesitaría esa cabra para alimentar a su cría. Cuando vemos las razas carniceras que tenemos disponibles en gran partida del mundo, bueno, son las que vemos ahí: Boer de origen sudafricano, criolla, que son las que tenemos en gran parte de América Latina. ¿Sí? En el caso de Argentina estamos en un programa ya desde el año 1985 en rescatar, recomponer, mejorar y multiplicar las razas criollas. Todas son para producción de carne, y de hecho hay 9 variantes de la criolla en Argentina registradas en el programa de conservación de recursos zoogenéticos de FAO. Y la foto que tienen ahí es una foto de la cabra criolla del sur de Mendoza. Es un macho que, si ustedes ven la composición que tiene de carnicera, para nosotros nos satisface, por lo tanto no estamos dispuestos ni nos necesitamos incorporar razas foráneas. Sigue al lado una malagueña, que si bien hoy en día
La malagueña también tiene una versión en la parte lechera. La malagueña en su origen era una raza carnicera. De hecho, la Asociación de Raza Malagueña en España tiene una variante carnicera muy importante con derivados cárnicos que se venden en toda Europa. La raza feral es el caprino australiano por naturaleza. Feral significa que está en el campo, medio salvaje, y el sistema australiano es así, es un sistema abierto, donde los animales están en el campo, con servicio natural, con reproducción natural, y cada X cantidad de tiempo recogen los animales que van a faena y después, bueno, se exportan fundamentalmente a países árabes, que es donde hay alta demanda. Anglo-Nubian, ¿sí? En la primera fila de abajo, tiene también una variedad cárnica. Si ustedes ven ese animal, tiene más porte cárnico que lechero. Sí, un animal bien fuerte de hueso, un animal con músculo muy destacado, y es una línea cárnica de Nubian, de Anglo-Nubian, que funciona muy bien. Canindé es una raza carnicera brasilera, sí, que también está registrada en FAO, tiene origen en animales traídos de Portugal. Tenemos Majorera, que es de las Islas Canarias, la Kalahari, que es el Boer colorado, o sea, no hay ninguna diferencia. De hecho, en Sudáfrica, Kalahari se registra en el mismo libro de Boer, simplemente la gente le dice Boer colorado, Kalahari, hay muchos que quieren, digamos, presentarla como una raza diferente, pero bueno, está vinculada directamente a Boer. Kiko es una raza de las criollas que se generaron en Estados Unidos, y al igual que nosotros formamos nuestras razas criollas, ellos también en Estados Unidos tomaron Kiko y armaron una raza propia, y si ustedes ven ese semental, tiene todas las características de un semental cárnico, pese a que Kiko por ahí en algunos lugares se vende como una cabra lechera. Abajo la blanca, la pastoreña, es una de las cabras o de las razas más destacadas en México, por lo menos en cantidad es la raza que más hay, que más se destaca. Está fundamentalmente en la Mixteca de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Se llama pastoreña justamente porque es una raza que aprovecha los recursos naturales y pastorea, o sea, está a campo y de ahí produce una gran cantidad de alimento y realmente una buena cantidad de carne, con animales bien fornidos. Es una raza que ya está en estudio en México para ser certificada. Y la Black Bengal, sí, una raza también carnicera, de origen asiático, que en América no hay todavía muchos ejemplares. Cuando vamos al producto comercial, el producto comercial que tenemos de la carne caprina, lo podemos dividir en cuatro categorías, en tres categorías bien diferenciadas. El cabrito, ¿sí? Que es el animal lechal que tiene como máximo 45-60 días, es el animal que prácticamente fue criado a leche, un animal que prácticamente no pastoreó, un animal que está encerrado en el corral todo el día. El peso vivo de sacrificio está entre los 8 y los 12 kilos, la canal puede llegar a pesar hasta 6 kilos, la venta normalmente hace esa proja entera, y el destino generalmente va asado o barbacoa, o sea, asado al carbón, ¿sí? A la brasa o a la barbacoa. La segunda categoría es el chivo, que sería ya el cabrito que está castrado, ¿sí? Digo que está castrado porque es el animal que vamos a vender a mayor edad de 60 días, y recordemos que el macho ya a los 120, 150 días ya es fértil, por lo tanto si nosotros dejamos ese macho entero, vamos a tener problema de robos de servicios, y esto nos va a descompaginar nuestro modelo reproductivo. El peso es generalmente entre 18 y 35 kilos, las canales son entre 10 y 18 kilos, se vende trozado, ¿sí? Y el destino es cocido o estofado, y acá podríamos ubicar, por ejemplo, a la raza Boer, a la Anglo-Nubian carnicera, ahí iría esa categoría. Y finalmente tenemos la cabra adulta, que es el animal de 4 dientes, o sea que es el animal que ya prácticamente está en su última fase reproductiva. El peso vivo puede ser hasta 55 kilos, las canales pesan entre 16 y 20 kilos, se vende trozado y se vende también para cocido estofado. Esta cabra en algunos países como en México se utiliza, una demanda bastante importante porque se utiliza para determinadas festividades y la demanda es alta. En Argentina se consume bastante a nivel local,
¿sí? O a nivel intrapredio se consume bastante este tipo de cabra, pero no es poco el comercio. De hecho, Argentina tiene esta categoría como la principal categoría de exportación a países árabes y a países de Centroamérica. Cuando buscamos un animal carnicero, buscamos realmente características que tenemos que detallar. Fundamentalmente la buscamos en el macho, porque la incidencia del macho en un hato caprino es mucho más fuerte de lo que puede ser la incidencia de la hembra. Y la característica que buscamos es una cabeza corta y ancha, un pecho ancho y profundo, un cuello corto y grueso, un lomo recto, ¿sí? Una pierna rolliza y llena, un costillar bien arqueado y una caña fuerte. Lo de la caña fuerte es bastante importante porque hay una relación en la cantidad de músculo y grasa que puede deponer un animal, en el caso caprino, donde la relación con hueso es 3:1. Por lo tanto, cuanto mayor cantidad de hueso pueda tener, mayor cantidad de carne podrá depositar ese animal. Esa es una foto de un chivo carnicero criollo del sur de Mendoza. Si ustedes miran el panorama detrás del fondo, van a ver que ahí estamos en la cordillera de los Andes, con la vegetación típica de verano, con lo cual que sin ningún tipo de suplementación, esta raza se adaptó y logró tal rusticidad que puede alimentarse y criarse en ese tipo de regiones. Muchas gracias. Tenemos acá las diferentes razas y los pesos que pueden tener estos animales. El peso al nacimiento, que está vinculado también con el peso al destete, y el peso adulto, el peso de la hembra adulta y el peso de los machos. Y vemos ahí los pesos de Boer, de criolla, de anglo-nubian, de Kiko, de pastoreña, de malagueña y canindé. Serían las razas que más, digamos, tenemos nosotros para la producción de carne, fundamentalmente en América Latina. Y si vemos que en líneas generales todas están en un peso de nacimiento entre 2,6 kilos a 4 kilos, las más altas. Y dependen esto también con el peso adulto. Si ustedes miran las cabras con mayor peso adulto, van a ser las que mejor peso al nacimiento tienen, y ya vamos a ver cuál es la relación que hay en cuanto a esa variable. ¿Por qué nos hablamos del peso adulto de la hembra? Primero porque la combinación de peso adulto nos va a dar la condición corporal, ¿sí? Cuando mayor peso adulto, mayor probabilidad tiene de tener mejor condición corporal. Tiene una relación con el peso del primer servicio, está vinculado directamente con la alimentación, tiene relación directa con la reserva grasa, que será la condición corporal, determina el peso al nacimiento del cabrito, fíjense acá viene la relación directa, está relacionado con la capacidad y la calidad de producir leche, y tiene una influencia directa con el peso de destete del cabrito. Recordemos que el cabrito de nacimiento a destete, esa fase es netamente lactante, por lo tanto depende pura y exclusivamente de la leche de su madre. Vamos a ver que la hembra, su primer celo fértil a los 4 o 6 meses, el primer celo reproductivo lo tiene el 65% del peso adulto para la raza, por lo tanto va a variar entre las diferentes razas. Y acá tenemos la relación ideal del peso de la cría con respecto al peso de la madre al parto, es entre un 14avo a un 16avo. Esto quiere decir que si yo divido el peso del cabrito, dividido el peso de la madre al parto, y me da esta ecuación, significa que esos pesos de nacimiento de los cabritos son pesos acorde al peso adulto de la madre. Cualquiera de los que están en el otro lado, anoten esta relación, porque mucha gente dice, no, mi cabrito nace chiquito. ¿Cuánto pesa tu cabra? 45 kilos. ¿Cuánto pesó el cabrito al nacimiento? 2,8 kilos. Es la relación ideal. ¿Sí? Y esto tienen que tenerlo en cuenta, porque muchas veces creemos que nuestros cabritos son chiquitos, y lo que es chiquita es la madre, no el cabrito. Veamos qué pasa. Disculpen, estamos en invierno y nosotros andamos con mucho frío. En el momento que yo haga el servicio, ¿cómo va a influir el peso del primer servicio? Peso del primer servicio de la cabrilla, ¿cómo va a influir en la productividad en cabritos para consumo que tiene esta cabrilla? Fíjense, las cabrillas que fueron servidas entre los 8 y 10 meses pesaban 25 kilos, mientras que las que tuvieron servicio entre los 5 y 7 meses, o sea, el primer celo fértil, tenían 19 kilos. A partir de ahí, fíjense cómo cambió el peso al parto, la ganancia neta del peso del cabrito, los índices de parición y la prolificidad de cada uno de los grupos. Ahora, lo importante está acá. Fíjense que los cabritos
de servicio tardío nacían con 2,7 kilos, los otros nacían con 2,2 kilos. Para nosotros 2,2 kilos, 2,100 kilos, 2,200 es el límite de viabilidad. Por debajo de ese peso, el cabrito tiene altas posibilidades de morirse, sobre todo si la aparición ocurre en invierno. El peso al destete a los 45 días, fíjense que los cabritos de servicio tardío ya estaban vendibles, acá en Argentina se venden a partir de los 8 kilos, mientras que el otro grupo no crecía, y el crecimiento neto, la diferencia que hay son casi 2 kilos. Ahora, 2 kilos, que en un principio parecería que no fuera importante, pero vemos que esa diferencia de 2 kilos a $8 el kilo hace unos $20 de ganancia por animal. Piensen en esta región donde el hato medio tiene 800 cabras, ¿sí? Imagínense $20 por 400, es el beneficio que saca el productor exclusivamente por hacer un servicio cuando corresponde en la cabrilla para obtener mejores cabritos o cabritos con mucho mejor peso. El vínculo de la cabra con el cabrito se establece inmediato, ¿sí? Viene por factores endocrinos, ¿sí? El cabrito y el cordero enseguida son identificados por la cabra, el olfato y la audición son lo que vincula a los animales. Esto significa que la hembra reconoce al cabrito y lo acepta como propio. Cuando la hembra no es una buena madre, siempre hablamos de buena madre y mala madre. Generalmente la mala madre es la que echa al cabrito, no lo deja mamar, lo saca con la nariz. Y el cabrito reconoce a la madre y lo primero que quiere es mamar. Esa es la función del cabrito, de lo que va a buscar. Esta vinculación es importantísima porque cuando mejor sea esa vinculación, mayor amamantamiento o mejor amamantamiento va a tener el cabrito. El cabrito desde su nacimiento a destete es lactodependiente, no come, ¿sí? Encima que no solamente no come, sino que en líneas generales, por ejemplo en Argentina, está encerrado en un corral para cabritos, no sale a pastorear, porque si sale a pastorear ocurren dos cosas. Primero, que el cabrito no puede caminar a la velocidad de la madre, lo cual la madre lo va a perder al cabrito. Y segundo, que tenemos acá un efecto de el puma y del zorro, que es realmente muy, muy importante, y todo cabrito que nace en el campo o que sale a caminar con la madre y se pierde, generalmente el puma o el zorro lo termina comiendo. ¿Qué vamos a depender del cabrito? El peso al destete, que es lo que vendemos. Del peso al nacimiento, del tipo de nacimiento, del modo de crianza, del sexo, de la época de ese nacimiento, de la capacidad de producir leche de la madre y de la habilidad materna. Todos estos factores inciden en cómo voy a tener yo mi cabrito al momento de venta. El tipo de nacimiento, bueno, vamos a ver eso más tarde. Vamos a ver que en la relación de cuando el cabrito va a mamar, la composición de la leche va a ir variando. Esa es la curva normal, ¿sí? La de arriba es leche, abajo es grasa y proteína. Y vamos a ver cómo va a ir cambiando, ¿sí? La relación del sólido total con respecto al volumen de leche. Y esto es lo que hace que nosotros, en nuestra región, decimos que generalmente a los 40-45 días ya hay que destetar el cabrito. ¿Por qué? Porque si bien el porcentaje de grasa y proteína sube, el volumen total de leche baja, disminuye muy notoriamente. Y vamos a ver que esa cantidad de leche que produce la cabra no le alcanza al cabrito para poder crecer de manera lógica. Acá tenemos una composición media de la leche de cabra en el caso de la cabra criolla. Y vamos a ver que, fíjense que la grasa tiene 5,8 de porcentaje, la proteína 7,3, materia seca 15% y 940 kilocalorías de energía metabólica, que es lo que le ofrece la cabra al cabrito. Esto es el cabrito lechal, este es el cabrito de 40 días, ahí lo tienen vivo y ahí lo tienen en el campo como se presenta directamente para el consumo. La velocidad de crecimiento del cabrito, si ustedes miran abajo, van a ver en relación al peso cómo la velocidad de crecimiento va disminuyendo. Y esto no es más que puro y exclusivamente está dado en función de la cantidad de leche que mama el cabrito, ¿sí? No tanto en la calidad, sino en la cantidad de leche que mama el cabrito. Y esto hace que, si ustedes miran en la semana 42, perdón, la semana sexta, a los 42 días, ¿sí? Ya el cabrito está
son el peso ideal para la venta o el peso con el cual ya se puede llevar a comercializar. Vamos a ver que en el sistema carnicero, la producción de leche de cabra va a depender en función del tipo de parto. Nosotros decimos normalmente que una cabra que pare un cabrito produce un índice de producción de leche de 1. Si tiene un parto doble, produce 1,5, lo cual queda 0,75 para cada cabrito, y el parto triple produce 1,8 en relación, lo cual le queda 0,6 para cada cabrito. Esto hace que el cabrito nacido simple crece mucho más rápido que el nacido doble, por supuesto, y mucho más rápido que el nacido triple. Ahora, acá también hay una condición. ¿Por qué? Porque si nace doble el cabrito y se muere uno, este que queda vivo tiene mayor cantidad de leche que el nacido simple. Por lo tanto, ahí es como hablábamos recién, no solamente el tipo de nacimiento, sino también el modo de crianza. Un cabrito nacido doble, criado simple, va a crecer más rápido que un cabrito nacido simple, criado simple. La capacidad de ingestión de leche que tiene el cabrito puede llegar al 20% de su peso vivo en un día. Esa cantidad es la cantidad máxima. Esa cantidad se da normalmente cuando el cabrito mama entre 3 y 5 veces por día. Normalmente en nuestro sistema el cabrito mama 2 veces. Mama por la mañana antes que la cabra salga a pastoreo y mama por la tarde cuando el cabrito volvió del pastoreo. ¿Sí? O sea, 2 veces. No es lo ideal serían de 3 a 5. Sin embargo, tiene que mamar menos del 10% de su peso vivo en leche para que recién se afecte el crecimiento del cabrito. Si no, el peso del crecimiento, la velocidad no se modifica. Acá tenemos velocidad de crecimiento de cabritos de diferentes razas. Y bueno, vamos a ver que están todas por arriba de los 90 a 100 gramos por día. ¿Sí? Esto es, por supuesto, va a depender, como dijimos recién, de la cantidad y la calidad de la leche que tenga la madre. Los datos que se presentan, por supuesto, están representados en sistemas de producción donde se trabaja relativamente bien, o donde se trata de que las cosas se ajusten a la realidad del cabrito para que tener un excelente producto a la venta. Esto es un estudio hecho sobre 884 cabritos de nacimiento, el cabrito criollo. La que nos hace el análisis estadístico nos dijo que era una barbaridad, que con 300 alcanzaba, pero nosotros le comentamos que 300 cabritos son 10 salidas al campo, y 10 salidas al campo son 10 asado con vino, mientras si yo tomo 900, son 90 salidas al campo, son 900 asados y vinos. Por lo tanto, vamos a hacer muchos cabritos. Se los recomiendo a aquellos que puedan. Vemos que el sexo, los machos son más pesados que las hembras. El tipo de nacimiento, vemos que los simples son más pesados que los dobles. Y en la zona norte del país, en Argentina, donde hay 2 periodos de parto, como dijimos anteriormente, otoño e invierno, los que nacen en otoño son más pesados que los que nacen en primavera. Esto depende exclusivamente que las cabras que paren en otoño vienen de un verano muy bien alimentados. Recuerden que en el hemisferio sur llueve en verano, no como en el hemisferio norte que llueve en invierno. Por lo tanto, las cabras vienen de una condición alimenticia muy buena, lo cual permite tener un cabrito de mayor peso y en beneficio de las que paren en primavera, que vienen de un servicio de invierno. Por lo tanto, el crecimiento del feto va a ser mucho menor porque la alimentación está más restringida. En cuanto a vemos el peso a los 45 días, ¿sí? La media general nos da 8,5 kilos, lo cual el cabrito es perfectamente comercializable. Vemos que los machos tienen mejor peso que las hembras, y también vemos aquí que los nacidos en otoño tienen menor peso que los nacidos en primavera, respondiendo a esa premisa que la cabra que pare en otoño viene de una muy buena alimentación, lo cual le permite una mejor reserva de grasa, una mejor condición corporal, por lo tanto, poder transformar eso en mejor cantidad y calidad de leche. Acá tenemos lo que ocurrió en una evolución. Si ustedes miran, esto es viejo, del año 92, 93, 94, en establecimientos que empezaron a usar tecnología, y fíjense ustedes cómo fue cambiando la fertilidad, los índices de parición y el peso a destete de los cabritos a los 45 días, a medida que la gente empezó a aplicar algunas tecnologías sencillas que nosotros recomendábamos en aquel entonces, lo cual le permitió mejorar la productividad de sus hatos.
Esto es el cuadro donde muestra hasta los 60 días, el quiebre a los 42 días, porque el pico de lactancia se da en el día más o menos aproximadamente en el día 30-35, ahí se da el pico de lactancia, y fíjense la consecuencia que es, después del pico de lactancia, disminuye notoriamente la velocidad de crecimiento de los cabritos. Con lo cual en los sistemas cárnicos recomendamos, digamos, destetar el cabrito a los 42 días para que la cabra deje de producir leche y ponga a juntar reservas de condición corporal para el próximo parto. Acá tenemos los rendimientos de canal, donde vemos machos en la columna del medio, hembras en la columna de la derecha, con el peso de sacrificio, y ahí tenemos los rendimientos de carcasa, los kilogramos de res que se obtienen, los kilogramos de músculo, de grasa, de hueso y las relaciones que hay. Y si vamos al final, vamos a ver que la relación músculo-hueso es de 2.4, dijimos que lo ideal sería 3. Por lo tanto, la alimentación de esa cabra quizás no ha sido suficientemente la ideal como para poder que ese cabrito mame lo suficiente para deponer la cantidad de carne que nosotros necesitábamos, pero bueno, estuvo quizás por debajo de lo que era el nivel, por lo menos para ese año. En cuanto a dos factores que a nosotros nos interesaba, era justamente la calidad en el nivel de colesterol y grasa intramuscular, y ustedes fíjense que la cantidad de músculo y de sexo iba variando en cuanto al colesterol y en cuanto a la grasa, y fíjense que en el caso de grasa, los machos no llegaban a tener ni siquiera un 1% de grasa dentro del músculo longissimus dorsi, por supuesto que es el dorsal largo, y es el que usamos como músculo de referencia para toda la grasa que tiene un animal. Esos animales, por supuesto, fueron una prueba de degustación. En un principio, la gente que hizo la prueba de degustación, cuando llegamos con los cabritos, nos dijeron que eran muy chiquitos, que eran pobrecitos. Después de la prueba de degustación, nos preguntaron si podíamos conseguirle más, porque realmente había sido interesante. La prueba de degustación se hace a través de gente entrenada en comer carne. En este caso debo reconocer que el panel de degustación eran 10 personas, que era la primera vez que comían carne de cabrito, perdón. Sí, ellos estaban acostumbrados a hacer paneles de degustación de reses bovina, de carne bovina. Era la primera vez que comían carne de cabrito. Y lo puntuaron, si ustedes miran, la jugosidad, la terneza, el sabor y el aroma, son las 4 variables que se miren. Y si ustedes miran, en todos los casos, salvo algunas puntuaciones de hembra, todos estuvieron entre alrededor de 8. Esto nos está diciendo que esta carne para el mercado consumidor es una carne sobresaliente, una carne excelente, que es una carne muy bien aceptada por el mercado. Y estos cuadros fueron cuadros que pedimos, estos trabajos son viejos, son del año 84 más o menos, así viejos como yo. Fue una comparación que hicimos en cuanto a la grasa intramuscular y el nivel de colesterol en la grasa de diferentes carnes que consumimos en Argentina. Si ustedes miran, de abajo hacia arriba está el cabrito, el pescado que es merluza, pollo, ¿sí? Diferentes partes, muslo, pata y pecho de pollo, y después el ojo de bife y el peseto de res bovina, ¿sí? Novillo es bovino en Argentina. Si ustedes miran tanto la grasa intramuscular como el nivel de colesterol en grasa, el cabrito tenía mucho menor que cualquiera de las otras carnes. Esto nos está demostrando una carne saludable, una carne poco problemática, sobre todo en el tema este de la grasa intramuscular y sobre todo en el valor de colesterol. Estos son ensayos de producción en diferentes lugares en La Rioja. La Rioja es una zona árida en el norte de la Argentina, donde llueve hasta 300 milímetros por año, concentrado nada más que en 3 meses de verano. O sea que no solamente la lluvia es escasa, sino que la evapotranspiración encima es alta, ¿sí? Por las temperaturas. Y teníamos grupos de... nosotros trabajamos en ensayos que se llaman ensayos a demanda. Trabajamos en investigación participativa, que es cuál es el problema del productor y hay que tratar de solucionar. ¿Cuál era el tema? El problema era que no entraba el comprador a comprar cabritos. Cuando fuimos a ver, el problema de los cabritos era real. El comprador no entraba a comprar porque los cabritos eran muy chiquitos, ¿sí? Entonces no tenían problema de comercialización, tenían problema de calidad de producto. Entonces hicimos un ensayo de ver qué pasaba
porque recomponer el pastizal natural en una región árida no es tan fácil como hacerlo en una región templada, donde hoy está de moda todo esto de lo regenerativo. Nosotros también hacemos regenerativo en el árido, pero por supuesto que la condición de clima hace que todo sea mucho más lento y tarde más tiempo. Entonces, la idea fue, bueno, si no podemos recomponer el ambiente, busquemos la alternativa de suplementar a los animales. Y fíjense, en la primera columna son cabritos de cabras suplementadas. La cabra se suplementaba durante 50 días con medio kilo de alfalfa y un cuarto kilo de maíz partido. La columna del medio son los cabritos hijos de cabra sin suplementar. Y la última columna son cabritos suplementados con la tetada de la tarde de cabras suplementadas con alfalfa. Y vemos que en la columna primera los cabritos lograban 8,5 kilos a los 45 días, lo cual es perfectamente comercializable. Por supuesto que la tercera columna, si ustedes miran, los cabritos tenían 300 gramos más, lo cual es importante, pero como el cabrito se paga igual, tenga 8,5 kilos, 9 kilos, no convenía el trabajo de la tetada de la tarde, porque si bien esto era un ensayo que tenía 15 cabritos, imagínense qué tiene que hacer el productor si llega a tener 500 cabritos, 300 cabritos, 200 cabritos, para suplementar todos los días por la tarde. Sería prácticamente imposible. Esto es la veranada. Esto es lo que ocurre aquí en el sur de Mendoza. Para aprovechar los pastizales de altura, se sube hasta los 3.800, 4.000, 4.200 metros. Y vamos a ver cuál es el efecto de esto, ¿sí? El segundo que hay en la foto de la izquierda de arriba soy yo, ¿sí? Detrás del guía. Esas son las 4x4 que utilizamos, cada uno puede elegir la 4x4 que de la marca que quiera, pero normalmente todos andamos en esa. La arriba a la derecha es el High Mountain Four Seasons Hotel, ahí es donde alojamos y dormimos durante 10-15 días, y abajo fotos de lo que es la condición de la vegetación en la cordillera de los Andes. Esto es el Cerro Torrecilla, ustedes ven que estamos prácticamente casi en el pico del cerro, que tiene 3.850 metros de altura. Y esta es la evolución de peso de la cabra cuando va a la veranada. Vamos a ver que la cabra está en veranada, aumenta su peso. En junio, como indica ahí, ya en mayo, la cabra vuelve de la veranada, llega a la zona de invernada, empieza la gestación, y fíjense cómo va perdiendo peso hasta el momento del parto, que ocurre más o menos en agosto, sigue perdiendo peso de parto durante la lactancia, y en diciembre se vende el cabrito, la cabra sube de vuelta a la veranada y recupera otra vez el peso. Esto fue un estudio para comprobar si realmente subir a la cordillera a aprovechar los pastizales de altura era conveniente y tenía algún significado desde el punto de vista productivo. Acá tenemos una imagen en azul de las cabras que fueron a la veranada contra el morado de cabras que no fueron a la veranada. Y fíjense, cuando llega julio, que es uno de los peores momentos del año, porque estamos acá en pleno invierno con nevadas de 2, 3 y hasta 4 metros, la cabra que fue a la veranada tiene mejor condición corporal, con la cual puede producir mejores cabritos. Y acá tenemos el hecho, ¿sí? Fíjense, cuando el peso inicial de las cabras con veranada 41 kilos, las otras 39, pero lo más importante que vamos a ver en esto es esto. Fíjense, las que tuvieron veranada parieron el 85%, las otras el 68%, la prolificidad fue 1.3 contra 1.1, la mortalidad fue del 10%, mientras que sin veranado el 18%, y finalmente fíjense que la cantidad de cabritos obtenidos de las cabras con veranada fue casi un cabrito por cabra por año, mientras que sin veranada fue 0,6 cabritos por cabra por año. Esto nos está mostrando el efecto de la importancia de la veranada en los modelos de producción de carne en esta región del sur de Mendoza. Acá tenemos el momento de venta. Fíjense que las cabras con veranada se vendieron los cabritos a 10 kilos, mientras que las otras se vendieron los cabritos con 8 kilos, y esto hace que haya 2 kilos 100 de diferencia, y volvemos de vuelta a hacer el análisis económico, ¿sí? Y en esos 2 kilos 100 de diferencia vamos a encontrar una gran cantidad de dinero que le entra al productor, sobre todo si tenemos en cuenta que a $8 son 16 dólares por cabra, y a 800 cabras, la matemática me diría que realmente es muchísimo dinero. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Estamos abiertos a las preguntas. Ante alguna duda,
continuamos el viernes que viene con la segunda parte de producción cárnica. Bueno, Eloy Federico López pregunta sobre el mercado del cabrito, ¿qué tiempo o edad tienen para eso? Mirá, el cabrito se vende, como dijimos recién acá, entre 8 kilos de peso vivo y 12 kilos de peso vivo, lo cual nos da un rendimiento de carcasa aproximadamente del 52%. Se vende en la parte norte del país, hay un momento de venta que es para los meses de fines de junio y julio, coincide con vacaciones de invierno en Argentina, pero la gran venta de cabritos se da fundamentalmente en noviembre y diciembre, que es para fin de año, para las fiestas de fin de año. De hecho, el precio del cabrito normalmente está cotizado 2 veces el precio del corte más caro de carne bovina. ¿Sí? O sea, ese es el precio histórico que nosotros venimos controlando desde el año 86 y coincide en el mercado al público, siempre el valor está en eso, 1,8 a 2 veces el precio del corte más caro de res bovina. Jorge Restrepo pregunta, ¿a qué sabe el cabrito? Es delicioso. Simplemente es delicioso, hay que comerlo. ¿Sí? Si nunca comiste, te recomiendo conseguir uno y comerlo. Tiene menos grasa que las otras carnes, ahí está demostrado, y es mucho más sano porque tiene el 63% de ácidos grasos son insaturados y poliinsaturados, por lo tanto son muchos más digestivos y menos dañinos para la salud humana. Pregunta también el cuero del cabrito si es aprovechable. Mirá, el cuero de cabrito en algún momento se exportó en gran cantidad a Italia para el tema de la cabretilla. ¿Sí? La cabretilla es el cuero de cabrito trabajado dentro de la marriconería. Hoy en día eso no está sucediendo tan así. Si bien tiene mercado, si bien los productores lo venden, los acopiadores lo compran, pero no tiene un mercado muy definido. Digamos, con esto de la ropa de origen animal, ha perdido mucho mercado. De hecho, si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, en lana, la lana es únicamente el 1,2 del mercado mundial de la ropa. ¿Sí? Es eso, nada más, 1,2 del mercado mundial de la ropa. O sea que ya lo único que queda en marroquinería que se usa en gran cantidad son los cueros bovinos, y el cuero caprino es quizás una cosa muy exclusiva, de muy alto precio, y no se consigue tanto en el mercado. Lucas Pérez pregunta de dónde sale $8 el kilo de cabrito. Bueno, a ver, si el cabrito lo estamos vendiendo, se está vendiendo a $40 aproximadamente y pesa 5 kilos, yo hago 40 dividido 5 y me da ese número, por lo menos en esta región. No sé, Lucas Pérez Cabral, si esa respuesta te satisface. Eduardo Maroboto pregunta si se comercializan las vísceras. No, las vísceras en Argentina no se comercializan. En alguna época hubo exportación de algo de vísceras, fundamentalmente a Japón, a China, a Corea, pero hoy en día no se está comercializando vísceras. Julio González pregunta, ¿a qué edad se obtienen mejores ganancias de peso? ¿Cuál sería el peso ideal? Mira, normalmente todo va a depender de tu mercado. Y en esto hay una discusión que yo tengo con mucha gente, con la cual, por ejemplo, hay mercados que la gente vende el cabrito a 8 meses de edad. Primero que la velocidad de crecimiento y de transformación de sólido en músculo es mucho menor que la de leche en músculo. ¿Sí? Eso es sabido. Por eso la velocidad de crecimiento del cabrito decrece cuando lo transformamos nosotros de cabrito lechal, lo transformamos en cabrito, en capón de cabrito, ¿sí? Que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Eso decrece de manera muy importante el tema. Por otro lado, tenés el tema del mercado. Ahora, yo particularmente, en mi caso particular, no juego para el mercado, juego para el productor. Y me baso de un hecho muy sencillo que es lo que se llama riesgo biológico, algo que no sé si muchos conocen, pero que yo veo que muy pocos hablan.
¿Cuál es el riesgo biológico? El riesgo biológico es que un animal vivo se muera. Y el animal vivo se puede morir de cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier día, ¿sí? Se muere la gente, joven, adulta, vieja, se muere sin que los médicos puedan hacer nada. Por lo tanto, imaginémonos los cabritos en el campo, tienen también, las mortandades pueden ser altísimas, sobre todo si no se los atiende como la gente. Esto me está diciendo que si yo vendo un cabrito a los 8 meses, 10 meses, como se venden en muchos países, en 10 meses tengo 300 días de riesgo biológico. 300 días de riesgo biológico. ¿Qué significa? Que en cualquier día de esos 300 días el cabrito se me muere y no lo puedo comercializar. ¿Por qué recomendamos el cabrito lechal? Porque usted tiene nada más que 45 días de riesgo biológico. Hay una diferencia de riesgo biológico altísima. Y si no, sería interesante que en aquellos países donde el cabrito se faena recién a los 8 o 10 meses, estudiar la mortandad que hay desde destete al momento de venta, ¿sí? Y ahí vamos a ver la eficiencia final de la cantidad de producto comercializado en función de la cantidad de cabras. Por otro lado, hay un problema serio, que esto lo vimos cuando vimos alimentación. Si yo retengo animales para venderlo a los 8 o 10 meses y lo estoy utilizando a pastizal natural, estoy sobrecargando mi superficie. Porque mientras el cabrito esté alimentándose de la cabra, no come pasto. Por lo tanto, mi carga es una cabra sobre el pastizal natural. Cuando yo tengo animales de más de 60 días que ya empiezan a comer, yo empiezo a aumentar mi carga y mi presión sobre el pastizal natural. Y cuando llego a los animales de 10 meses, tengo prácticamente 2 animales de presión sobre el pastoreo. En nuestro caso, preferimos tener uno solo, que es la cabra. Gisela Mónica Rojas pregunta si paren 3 cabritos se suplementa la alimentación de la producción de leche de la madre. Mira, normalmente es problemático un parto triple, porque le estaría faltando un pezón a la madre, ¿sí? Y si tiene más de 2 pezones, generalmente ese que tiene de más no es funcional. Generalmente los partos triples se pueden dar o se dan cuando los años son de muy buena condición del pastizal natural. La cabra cuando ovula es poliovulatoria, tiene 4, 5, hasta 6 óvulos, y si está bien alimentada puede llevar adelante una gestación triple. Eso no es conveniente porque siempre te va a tener un cabrito que no se va a poder criar. Lo que nosotros recomendamos en esos casos es ahijar ese cabrito en otra cabra que haya tenido un parto simple o alguna cabra que haya perdido el cabrito después del parto, ahijar ese tercero en esa cabra, porque si no hay uno que nunca va a mamar porque los 2 más grandes no le van a permitir realmente que mame de esa cabra. Ese es el problema de los 3 cabritos. Nuri pregunta si se encuentra mercado para los cuernos. Mira, normalmente todo lo que es desecho que no se consume, los cueros que no van a marroquinería, las orejas, los cuernos, todo eso va a gelatina. Todos los chicles que comemos en el mundo viene de esa gelatina, ¿sí? Que se saca de los cuernos, se saca de la pezuña, se saca de la oreja, todo eso va generalmente a gelatina. Y esa gelatina se vende después como gelatina o se incluye después en las golosinas fundamentalmente. Bueno, veo que en el YouTube no hay más preguntas, con las cuales les agradezco la presencia y nos estaremos viendo el viernes que viene con la segunda parte de producción de carnes caprinas, ya iniciando esto, el último módulo de nuestro programa. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene.